cómo convivir en armonía con nuestra gente querida. Les doy la más cordial bienvenida. El programa del día de hoy, que es el heptagrama, descubre los 7 tipos de personas. Y como comentaba, esto es parte de un sistema completo donde hoy vamos a hacer esta introducción. Vamos a entender cómo funcionan de manera diferente y cómo las personas nos vemos más o menos iguales, pero somos muy diferentes. Y esa diferencia no es azarosa, sino hay tipos específicos de personas, en este caso de caracteres. Es una tipología genética donde desde el nacimiento, desde nuestro código genético, tenemos ciertas características fisiológicas y psicológicas que van a marcar una manera de entender el mundo, una perspectiva vital. Y es extraordinariamente útil poder comprender cuál es esa perspectiva vital que yo tengo, cuál es este filtro natural a través del cual yo veo el mundo, para poder comprenderme a mí, pero también para poder comprender a los demás y poder entender por qué muchas veces los demás ven las cosas de manera muy diferente. Este ha sido un hilo conductor a lo largo de estos programas que hemos tenido en esta serie. Recuerden que todos los programas anteriores están en mi canal de YouTube y en que muchos de los conflictos que tenemos en nuestra vida, mucho del sufrimiento que tenemos en nuestra vida, se debe a que nos conflictamos con otras personas. Tenemos broncas muchas veces, tenemos problemas con la pareja, tenemos problemas con los hijos, con los amigos, con la gente del trabajo, y estos problemas muchas veces nos hacemos la vida difícil con ellos, y gran parte del tiempo están basados en que no comprendo a la otra persona, no sé cómo relacionarme de la mejor forma con la otra persona, trato a toda la gente por igual y no me doy cuenta que es mucho más útil, empático, productivo y comprensivo darme cuenta cómo es la otra persona y poder entender cuál es la mejor forma de comunicarme con esta persona por sus propias características. ¿Cuál es la puerta de entrada hacia esa persona? Cuando tú descubres la puerta de entrada hacia cada uno de los 7 tipos, te puedes relacionar más armoniosamente con las demás personas. Y es mucho más fácil poder acercarte a ellos porque los comprendes como son, comprendes de dónde vienen, cuál es el filtro, la perspectiva vital a través del cual ven el mundo y lo que más desean, cuáles son sus virtudes. Cada uno de los tipos va a tener, digamos, son características, pero que normalmente las podemos entender como virtudes y como defectos, como áreas de oportunidad. Y esa comprensión, cuando tú lo comprendes, vas a poder entender cómo tratar y acercarte de la mejor forma a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, a tus personas con las que colaboras en el trabajo. Y eso tiene un valor inmenso porque las relaciones interpersonales pueden ser o fuente de una gran satisfacción, una inmensa satisfacción, o una fuente de una gran frustración, conflicto, impotencia, malentendidos y cosas peores que ya todos conocemos. Estamos viendo estos elementos en el contexto de semiología de la vida cotidiana, que es este maravilloso modelo educativo. Es un sistema educativo donde nos permite educarnos en aquello que no nos enseñaron en la escuela, que no nos enseñó nuestra familia, que no nos enseña la sociedad, que es el conocimiento de uno mismo. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo puedes tú encontrarte? ¿Cómo puedes tú conducirte de una mejor forma? Y a través de comprender, semiología estudia los procesos de significación, los códigos que tenemos, los códigos del mundo, y en particular los códigos de las personas. Cada persona tiene un código diferente. Hay cosas que compartimos todos y cada uno de los 7 tipos va a tener un código diferente. Cuando yo comprendo ese código, entonces yo me comprendo a mí mismo en cuál de esos tengo de manera predominante, y además comprendo a mi pareja
Y digo, ok, por eso hace las cosas diferente, por eso piensa de manera diferente, por eso tiene una energía diferente, tiene necesidades diferentes, vulnerabilidades diferentes. Y yo puedo comprender eso a partir de eh, la comprensión de este código y así generar nuevas perspectivas, nuevas maneras de manejarme a mí, más conscientes, más asertivas, más adecuadas, deliberadas y propositivas. Y esto en particular que estamos viendo es parte del curso 3 del heptagrama y que este gran modelo que creó el doctor Alfonso Ruiz Soto y que desde hace 35 años está impartiendo a una gran cantidad de personas, a cientos de miles de personas, que les ha ayudado a comprenderse a sí mismos, mejorar la calidad de su vida, mejorar sus relaciones con las demás personas. Y su servidor, Ricardo de Lerrán, soy psicoterapeuta de TREC, de Terapia Racional Emotiva, soy consultor y comunicador de semiología de la vida cotidiana, certificado por el Instituto de Semiología, y tengo el placer de estar aquí el día de hoy con ustedes viendo este fascinante tema que, como comentábamos, tenemos, este es el doctor Alfonso Ruiz Soto, el fundador, y que planteamos esta hipótesis: el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Justo el tema de hoy va hacia que tú puedas comprenderte mejor, comprender tu propio código genético y cómo funcionas de esta manera. Y la perspectiva vital. Como hemos visto en las últimas sesiones, vemos la vida de manera diferente. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones con otras personas que si yo tengo la razón, si yo estoy bien, si tú estás mal, si tú tienes la culpa. Pero realmente muchas veces, como podemos ver aquí, simplemente son perspectivas vitales. Son formas de pensar, de significar, de interpretar la realidad diferentes. Y todas son creaciones, porque generalmente no somos tan objetivos para percibir la realidad tal como es, sino a través de nuestros filtros. Y esta perspectiva vital depende muchísimo del tipo del heptagrama al que pertenecemos. Es muy importante aquí contextualizarnos de que en semiología estudiamos los signos, los códigos, las estructuras, los sistemas, los modelos, y en particular la estructura básica del individuo es esta. Tenemos un código genético con el que nacemos, representado aquí por el círculo verde. Eso es de nacimiento. No es algo que hayas aprendido, no es algo que depende de tus experiencias, con eso naciste tú. Y eso además, pues lo vas a traer toda la vida. El código genético lo traes integrado en cada una de tus células, en el núcleo de cada una de tus células, y ese no lo podemos transformar. Podemos activar ciertos elementos, desactivar otros elementos, pero eso es tu esencia, tu forma de ser. Y alrededor de ello, de este código genético con lo que nacemos, se van acumulando experiencias y se va acumulando este código cultural, que son todos los aprendizajes que yo tengo a partir de que nazco, todos los aprendizajes que tengo con mi familia, con la escuela, con la sociedad, y me voy llenando de información y que eso genere el código cultural. Sin embargo, se finca sobre el código genético y la subjetividad particular que traemos desde el código genético va a determinar cómo yo vivo estas experiencias y cómo las interpreto, qué cosas me pegan más y me afectan más, qué cosas realmente se me resbalan más fácilmente. Entonces recordemos, estamos hablando aquí de el heptagrama, de la esencia del código genético. Esta es con lo que tú naciste, no es algo que aprendiste, es con lo que tú naciste, que es este número 2 del código genético. Y empezamos a ver el programa anterior. Aquí es muy importante, te pido que prestes atención si viste el programa anterior para no generar confusiones, donde empezamos a ver el énfasis genético y, como mencionamos, vimos un primer elemento del heptagrama
que es énfasis genético, perspectiva vital, donde hay 3 opciones. Hay personas que tienden más a ser motrices, más físicos, más de movimiento, más orientados a objetivos, a la acción. Hay personas que tienden a ser más emocionales, donde uno tiene una respuesta más de los diferentes tipos de emociones, donde sienten emociones más intensas, más ricas, más profundas. Y hay personas que tienden más hacia la racionalidad, hacia las ideas, hacia la reflexión, hacia el análisis. Esas son 3 perspectivas vitales y son parte del sistema, y hoy vamos a ir más a fondo. Si tú te encontraste en alguna de estas perspectivas vitales la sesión anterior, puede ser, vale la pena que llegues desde cero a entender el heptagrama y que dejes por un momento el énfasis genético y te enfocas en encontrar tu tipo del heptagrama. ¿Por qué? Es porque se pueden generar ciertas confusiones. Si tú te encontraste como motriz, más orientado a la acción, hacia los objetivos, tal vez seas motriz o tal vez seas del tipo energético, que de los 7 es el tipo más motriz. Y vamos a ver las características del energético y cómo son similares. Si viste el programa anterior y te identificaste como emocional, tal vez eres emocional o tal vez eres uno de los tipos emocionales. Puede ser expansivo, que es una emocionalidad clásica, extrovertida. Puede ser carismático, que es una emocionalidad intensa y entusiasta. Puede ser sensitivo, que es una emocionalidad suave y tenue. Puede ser solitario, que es una emocionalidad introvertida, que a veces no se ve por fuera esta emocionalidad. O si te encontraste racional, más orientado hacia las ideas, los pensamientos, el orden, la estructura. Es posible que puede ser racional, como énfasis genético, o puede ser estructurado, que es el tipo que tiene una racionalidad metódica, o incluso agudo, que es el tipo que tiene una racionalidad pero laberíntica. Y vamos a ir viendo las diferencias entre cada uno de estos tipos de energía, más racional, más emocional y más motriz. Entonces nos vamos a enfocar ahora en el heptagrama de lleno de la esencia. Existe otro eneagrama de las 9 personalidades de los aprendizajes, de Oscar Ichazo, de Ellen Palmer, de Naranjo, Claudio Naranjo, pero es un sistema diferente porque allí sí estamos hablando de los aprendizajes. Hago la referencia sencillamente, son 9 tipos, son diferentes. Aquí estamos hablando de la esencia. Este es el eneagrama de los 9 tipos de la personalidad adquirida. Aquí estamos hablando del código genético, el heptagrama, y vamos a entrar de lleno a estos 7 tipos del heptagrama y cómo es importante entender esta figura y las sutilezas de esta figura. Es un tema amplio, lo vamos a ver a lo largo de las siguientes sesiones. Hoy estamos viendo esta introducción. La figura del heptagrama es una figura muy particular que se encuentra desde la antigüedad en diferentes registros y se ha utilizado para muchos sistemas diferentes. Y en este caso, en el que lo vamos a ver del heptagrama, se refiere a 7 tipos de la personalidad. Son 6 tipos que están alrededor, que son los tipos periféricos, y que aquí podemos ver cómo están relacionados uno con otro. Tenemos el primer tipo, que es el solitario, el segundo tipo, hacia abajo hacia donde va la flecha, que es el sensitivo, el tercer tipo, que hacia donde va la flecha, que es el agudo, luego cruza la flecha hacia el estructurado, luego baja hacia el energético y sube hacia el expansivo, que es el sexto tipo, y después regresa al primer tipo, que es el solitario. Esto tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de que sea de esta forma? Porque vamos a entender que los 6 tipos periféricos son los principales. Es donde tú te vas a encontrar. Tienes de los 6 tipos. Siempre vas a tener de los 6 tipos, pero vas a tener uno de los tipos de forma predominante. Esta predominancia
es lo que vamos a estar buscando para que tú puedas ubicarte de forma más clara. De el que tengas las características centrales más, esa va a ser tu predominancia. El carismático es el tipo central y lo vamos a ver hasta el final porque tiene una forma de leerse diferente y va a ser generalmente un tipo secundario. No va a ser el tipo primario, sino va a ser un tipo secundario que va a complementar los demás tipos. Ahora, ¿por qué esta dirección? ¿Por qué tiene esta dirección? Porque el tipo solitario, si tú te encuentras que tu tipo base es más como el solitario, que se llama solitario porque ese es el rasgo psicológico principal. Es una persona que le gusta estar solo, que disfruta estar solo, que tiene una gran vida interna, le gusta, es muy observador de la vida de las demás personas, tiende a ser un gran escucha, le gustan los grupos más pequeños que los grupos grandes, va a tener esta emocionalidad, como habíamos dicho, introvertida, donde puede tener estas emociones por dentro, pero por fuera no se van a notar muchas veces y se va a ver más bien una cara de póker, una cara fría y seria. Si tú te encuentras, vamos a ir viendo a fondo las características de cada uno de estos 7, pero si tú te encuentras en ese solitario, lo más probable es que tu tipo principal sea el solitario y el segundo más importante sea el que sigue a la flecha, que es el sensitivo. Porque generalmente el solitario tiene elementos adicionales de sensitivo. El sensitivo, ¿cómo es? El sensitivo tiene una energía más suave, tiene esta emocionalidad tenue, tiene una energía positiva, suave, armoniosa, amistosa, adaptable, flexible. Es un tipo que sí le gusta socializar, que disfruta los grupos, que le gusta fluir con la vida y fluir con los grupos. Entonces, por eso se da en esta dirección el eneagrama, porque vas a tener tu tipo principal, que vas a encontrarte en uno de estos 6 tipos periféricos como tu tipo principal, y generalmente tu segundo tipo más importante va a ser el sensitivo. Si tu tipo, por ejemplo, si te encuentras con más características del sensitivo, es muy probable que entonces el segundo más importante que tengas sea el agudo. ¿Cómo es el tipo agudo? Como lo marca el rasgo psicológico agudo, es una persona con un pensamiento muy rápido, muy inteligente, capaz de generar estrategias importantes y laberínticas, como decíamos, es un tipo de racionalidad laberíntica. A ver si puedo hacer esto un poco más grande. Una racionalidad laberíntica, y es un tipo que tiende a ser social, alegre, dicharachero, le gusta hacer chistes, es simpático, es alegre y seguro ese es el tipo agudo. Ese es uno de los tipos muy notables, ¿no? Y puedes tener como principal el sensitivo y como secundario el agudo, pero tal vez más bien te encuentras como principal el agudo, con estas características que mencionamos y que vamos a profundizar. Si tu principal es agudo, es probable que el secundario que tengas sea el que sigue a la línea, que es el estructurado. El estructurado es un tipo también racional, pero de una racionalidad muy fría, ordenada, jerárquica, metódica, analítica, donde tiende a ver más el big picture, como se dice en inglés, que es el contexto en general, que tiene una gran capacidad de pensar, de un pensamiento profundo, eh, y ese es el tipo estructurado. Lo vamos a ver mucho más a fondo. Estamos explicando ahorita simplemente cómo se da este flujo y empezar a intuir cada uno de estos tipos. Y después
si te encuentras de base, tal vez te encuentras de base el estructurado, y entonces generalmente vas a tener de secundario, el segundo más importante, el que sigue en la línea, que es el energético. ¿Cuál es el tipo energético? El energético es muy parecido al motriz que vimos en el programa anterior. Que el energético es una persona con mucha energía física, que va a ser inquieto, le va a gustar dirigirse hacia objetivos, le va a gustar ir rápidamente hacia ellos, tiene un gran vigor físico, tiene una gran capacidad logística de organizarse para ir en estas direcciones, una inteligencia muy práctica, y es un hacedor, es el gran hacedor del leptagrama. Y este es el energético. Si te encuentras como principal el energético, generalmente vas a tener como secundario el que sigue la flecha, que es el sexto, que es el expansivo. El expansivo es un tipo, como comentamos, emocional extrovertido, y va a tener las emociones a flor de piel, y va a ser una persona entusiasta que vive intensamente tanto los momentos de alegría como los momentos de tristeza, y se relaciona a través de las emociones con las personas, con la naturaleza, con los animales, se emociona y le gusta empezar muchos proyectos, es muy social, le gusta los grupos grandes, es un buen anfitrión. Esas son algunas de las características importantes del expansivo. Y tal vez tú te encuentres como principal el expansivo, y entonces generalmente el secundario que vas a tener, vemos que aquí la flecha regresa al primero, que es el solitario. Como comentábamos, el solitario es justamente el tipo que le gusta estar solo, que disfruta, que tiene esta intensa vida interior, una gran capacidad de observar, una gran capacidad de detectar los puntos negros, aquello que no funciona. Y de esa manera podemos entender cómo se cierra el eneagrama, los 6 tipos periféricos, que son los principales, sobre sí mismos. Aquí el objetivo es que tú te encuentres cuál es el principal que tienes, porque entonces generalmente el secundario va a ser pues el que le sigue a la flecha. Y cuando estés buscando a otra persona, cuál sea su predominancia, vas a hacer lo mismo. Vas a encontrar al tipo central, que tiene al predominante, donde tiene la mayoría de las características centrales, y eso te va a ayudar a detectarlo. Ya cuando entendamos los 6 tipos a profundidad, entonces vamos a añadir el carismático, que es este tipo central, que va a ser generalmente un tipo secundario que se puede añadir a cualquiera de los 6 tipos periféricos. Pero para no confundirnos en el momento, ahorita no lo vamos a explicar, no lo vamos a abordar de una manera más extensa. Entonces quiero repetir los elementos centrales que estamos viendo ahorita. Número 1. El heptagrama y los 7 tipos implica el código genético con el que naciste, la forma predominante que tú tienes desde que naciste, el tipo de fisiología que va a generar un tipo de energía, que va a generar un tipo de psicología. Es de nacimiento, ese no va a cambiar, así eres, y vamos a ver cómo podemos conducirlo para capitalizar las fortalezas y para compensar las debilidades de cada uno de los tipos. Pero tienes uno que va a ser el predominante, y ese es el objetivo, primero que tú encuentres tu predominante. Tal vez con algunas de las explicaciones que escuchamos ya te empieza a dar una idea de por dónde vas. Punto número 2. Todos tenemos de los 7 tipos. Todos tenemos de los 7 tipos. Entonces te vas a encontrar de los 7. Claro, es muy natural. Pero queremos que hagas este ejercicio de reflexión donde encuentres lo que realmente predomina en ti. Y de cuál tienes de los rasgos centrales, cuál es el que tú tienes que predomina. Lo mismo cuando ves a otras personas, vas a ver que tiene de los 7. Pero puedes ver, en algunos casos va a ser clarísimo cuando tiene una predominancia muy fuerte,
el tipo que tienes tú o el tipo que tienen las demás personas. En otros casos puede requerir un poco de análisis para ver cuál es realmente el predominante. Pero ya que entiendes el sistema, empiezas a ver estos elementos en todas las personas. Entonces, quería señalar eso porque lo que queremos hacer ahorita es enfocarnos en entender cuál es el predominante. Ahora, es muy importante entender estas características donde hay tipos que son pasivos y hay tipos que son activos. Tenemos esta primera gran división del heptagrama. Después de acá, aquí junto a cada uno de los nombres tenemos la P de pasivos o la A de activos. Ahí seguramente tú lo has visto, donde las personas tenemos diferentes niveles de energía y eso es, cuando nos fijamos, es muy evidente y es muy revelador de la psicología de la persona. Vamos a ver que esto va a determinar la psicología de la persona por el tipo y la cantidad de energía que va a tener. Entonces, va a haber tipos que son más activos y que tienen mucha más energía, pueden hacer muchas más cosas. Y hay tipos más pasivos que tienen menos energía y pueden hacer menos cosas. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos. El activo tiene la ventaja, digamos, de que sí tiene energía, que puede hacer cosas, pero tiene la desventaja de que tiende a perderse en tanta actividad y que está demasiado enfocado en hacer y puede ser poco receptivo, tiende a ser poco receptivo. Por ejemplo, los activos tienden a hablar mucho y escuchar poco. Los pasivos, por el otro lado, tienden a hablar poco y escuchar mucho. Y podemos decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Escuchar o hablar? Bueno, pues las dos son igual de importantes. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo óptimo? Que nosotros podamos generar un equilibrio, donde en este equilibrio pueda escuchar y pueda hablar. Y que sepa en qué momentos es mejor escuchar y en qué momentos es mejor hablar. Para que yo maneje deliberadamente estos impulsos y yo me lleve en la vida conscientemente. Para que, por ejemplo, si me enfrento a una persona muy enojada, ¿qué conviene hacer con una persona muy enojada? ¿Hablar o escuchar? Pues escuchar. Muchas veces una persona enojada, cuando la escuchas, saca la energía que trae y entonces se vuelve más receptiva. Entonces ya puede escuchar. Y hay momentos donde lo que hay que hacer es hablar. Cuando si hay una persona que es muy callada, que es muy introvertida y que no está hablando, a veces conviene pues buscar esta cercanía, buscar esta plática, generar este acercamiento a través de las palabras. Y por eso queremos tener la capacidad, es como poder tener eventualmente las 7 herramientas de los 7 tipos. Y igual las herramientas de ser activo cuando toque ser activo y ser pasivo cuando toque ser pasivo. Aunque mi predisposición genética va a ser 1, vamos a aprender cómo manejarla. Y voy a poder ver en otra persona la predisposición genética. Entonces, vamos a ver aquí que de los tipos tenemos el solitario, que va a ser un tipo pasivo. De los 3 tipos pasivos va a ser el 1, el solitario, el 2, el sensitivo, y el 6, el expansivo. Son pasivos, por eso tienen la P de pasivos, que como comentábamos, no es mejor ni peor. Los tipos pasivos van a ser más receptivos. Como decíamos del solitario, el solitario es muy buena escucha, es muy observador. Esas son 2 características centrales de la pasividad. Tú, para poder observar claramente, necesitas estar en calma,
en una mayor pasividad, en una mayor receptividad. Y el solitario va a tener su mecanismo de generación y conservación de energía, que también es muy importante y muy interesante. Cada uno de los tipos, de acuerdo a su energía, los tipos pasivos van a encontrar estrategias de administración de energía para no acabarse la energía, y los tipos activos van a encontrar estrategias de cómo sacar su energía, porque tienen que estar sacando su energía de alguna forma. El solitario tiende a conservar su energía por pasividad a través de retraerse y no querer participar en actividades. Esa va a ser su forma de conservar la energía. Entonces invitamos al solitario a algún lado y frecuentemente dice no, prefiero quedarme en mi casa. Es una forma de conservar la energía. Y luego vamos a tener, por ejemplo, el sensitivo. El sensitivo también es un tipo pasivo y va a también encontrar su forma de conservar la energía, pero va a ser el tipo más pasivo de los pasivos. Y le va a costar trabajo incluso decir el no, no quiero ir cuando le proponen algo, lo invitan a algo, y entonces su estrategia para mantener su energía, que es poca, es fluir con el grupo. Entonces va a ser al revés. Oye, te invito a tal lugar, pues vamos, y va a fluir con el grupo. Y cambian el plan y no, ya no vamos al cine, ahora vamos al teatro, y fluyo con el grupo. No, ya no vamos al teatro, vamos a ir a cenar, y fluye con el grupo. Y esa va a ser su estrategia de conservación de energía. Obviamente esto es a nivel inconsciente, no es consciente. Y por otro lado, del otro lado tenemos al tercer tipo pasivo, que es el tipo expansivo, que es también pasivo, pero es el menos pasivo de los pasivos. Entonces vamos a encontrar que el expansivo va a parecer que a veces tiene energía porque es entusiasta. Y como es el tipo muy emocional, extrovertido, como comentábamos, se va a emocionar por diferentes actividades. Oye, vamos a ver esta obra de teatro. Oye, vamos a meternos a este gimnasio. Oye, vámonos a Valle de Bravo a tirarnos en paracaídas. Y se va a emocionar con estos elementos y puede parecer activo porque no es tan pasivo, pero a la hora no tiene suficiente energía para ser consistente y ser perseverante, y se le va a acabar esa energía y va a dejar las cosas sin terminar muchas veces y va a utilizar cuando llega algo nuevo y se emociona con algo nuevo, eso le va a dar otra vez suficiente energía para que haga un poco de eso nuevo con lo que está emocionado. Entonces son tres tipos de pasividad diferentes y puedes ir reflexionando. ¿Tú eres más pasivo o eres más activo comparado con las demás personas? Tu pareja, si tienes pareja, es más activo o más pasivo. Tus hijos, entre los hijos a veces podemos ver la diferencia, unos son más activos, otros son más pasivos. Tus padres, tus familiares, tus colegas, toda la gente lo puedes ver. Entonces esos son los tres tipos pasivos: el solitario, el sensitivo y el expansivo. Y luego tenemos cuatro tipos activos, que son tres tipos activos que están en la periferia, que va a ser el 3, que es el agudo, el 4, el estructurado, y el 5, que es el energético. Entonces, de los 6 tipos periféricos, que pueden ser los centrales, vamos a encontrar 3 que son activos. El central, el carismático, también va a ser activo, pero como comentábamos, generalmente es un tipo secundario y lo vamos a dejar hasta el final. Pero cada uno de estos 3 tipos activos va a tener un tipo de actividad diferente. Por ejemplo, el agudo va a tener una actividad de tipo nerviosa, alegre, movida, rápida, en zigzag, que le va a permitir, incluso físicamente, tienden a ser inquietos, pueden ser, no necesariamente, pero inquietos con esta mentalidad nerviosa. Incluso en la mirada se le puede ver muchas veces como esta energía viva, dispersa y
y activa, donde va a ser activo, puede ser más activo a veces físicamente y le guste moverse físicamente, puede ser más activo mentalmente, porque es un tipo también muy activo mentalmente y piensa muy rápido, a veces incluso puede llegar a tartamudear porque está pensando tantas cosas que no puede hablar tan rápido como lo está pensando, ¿no? Seguramente conoces a alguien así, y puedes ver que habla tan rápido que a veces a la hora de comunicarse, entonces no puede comunicar todo lo que está pensando por esta actividad y ya no, la otra persona ya no entiende bien porque nada más se quedó con la mitad de los pensamientos que estaba realmente teniendo. Entonces es el tipo de actividad agudo. Y luego tenemos en el 4 el tipo de actividad estructurada, que va a ser una actividad muy mental, pero va a ser estructurada, profunda, eh, personas que pueden sentarse a estudiar durante horas y donde las puedes ver y puedes decir, bueno, pues es que realmente no parece pasiva, no parece activa esta persona, parece pasiva, pero la actividad está mental, está pensando de una forma no rápida, sino profunda, no dispersa y creativa, sino estructurada, metódica, organizada, eh, racional. Y ese va a ser el tipo de energía activa mentalmente que va a tener el estructurado. Y, eh, y el agudo puede ver al estructurado y decir, no, pues ese no es activo, si está sentado todo el día, pero es una actividad de tipo mental. En ese sentido, el estructurado a veces no se reconoce tanto como activo, pero sí lo es. Y de los tipos centrales tenemos por último el energético. El energético va a ser un tipo activo que es muy evidente su actividad porque es una actividad física, es una actividad fuerte, dura y directa que va sobre los objetivos como una locomotora y que voy derecho y no me quito y es muy evidente la actividad en este tipo. Es el gran hacedor, como comentábamos, todo el tiempo está haciendo cosas, moviéndose, moviéndose, moviéndose y es esta dirección principal hacia la actividad. Y por último tenemos el carismático, que es el tipo central, que es una actividad intensa, entusiasta, idealista y eh, que va a tener estas características particulares, que es como una energía de niño, ¿no? Como ingenuo. De hecho, los niños tienen muchas de estas características carismáticas. ¿Ok? Entonces ya vimos este primer elemento fundamental del enneagrama donde hay tipos activos y hay tipos pasivos. De los 6 periféricos, que es donde tú vas a encontrar tu predominante, hay 6 tipos pasivos: solitario, sensitivo, expansivo, y 6 tipos activos, que es agudo, estructurado y energético. Y aquí te invito a esta reflexión, ya teniendo un poco el panorama de los tipos de actividad. ¿Cuál eres? ¿Dónde te encuentras más tú? ¿Tiendes a ser más pasivo o menos pasivo? ¿Tiendes a tener una actividad eh, más activa pero más física, o activa pero más mental, o una actividad como el expansivo, una pasividad que es pasividad intermitente? Que, ok, sí tiendo a la pasividad, pero no tanto, porque sí me puedo emocionar por las cosas y hacer más cosas. Entonces esta es una primera reflexión muy importante, que tal vez encuentre la respuesta inmediatamente, y tal vez requiera que a lo largo de los siguientes días vayas viendo, ok, realmente cuántas energía yo tengo, me voy comparando con las demás personas, voy viendo el tipo de energía, porque muchas veces no nos conocemos. Muchas veces tenemos muchos prejuicios de cómo somos y creemos que somos de cierta forma que realmente no somos. A veces tenemos ideas de que nos gustaría ser activos. Aquí es muy importante porque hay un prejuicio cultural en este tema de la máxima importancia, que es lo activo es lo adecuado. Vivimos en una cultura, en una sociedad que privilegia lo activo y que está invitándote todo el tiempo a ser activo y que critica y devalúa a lo positivo.
Entonces muchas veces decimos, no, yo no quiero ser pasivo, porque flojo, no, yo no soy flojo. No es que los pasivos sean flojos, es que tienen menos energía. Es muy diferente. La flojera es una actitud. Es sí tengo la energía, pero no tengo ganas de hacerlo. Entonces, aquí, obsérvate con objetividad, practica, entrénate a observarte con objetividad como realmente eres y ve a lo largo de esta semana qué tanta energía vas teniendo y comparado con la gente de tu alrededor. Entonces tenemos este primer punto importantísimo del heptagrama, que son los tipos activos y los tipos pasivos. Y vamos a pasar a la segunda característica central que vamos a encontrar en los tipos, que va a haber tipos con polaridad positiva y tipos con polaridad negativa. ¿A qué me refiero con esto? La polaridad positiva no es ni mejor ni peor, una vez más, son características como en una pila. Una pila va a tener un polo positivo y un polo negativo. Y se van a atraer, por cierto, los polos positivos y negativos. Y así el heptagrama también nos va a enseñar cuáles son los tipos que se atraen y cuáles son los tipos que se repelen. Entonces va a haber tipos pasivos, digo positivos, y tipos negativos. Aquí generalmente también tenemos el prejuicio cultural que nos dice tienes que ser positivo, pero simplemente es diferente y son características que cuando se llevan al extremo son negativas y son disfuncionales. ¿Quién va a ser el positivo? El positivo va a ser el optimista, el que va a ver el lado bueno de las cosas, el que va a ver las ventajas de las situaciones, incluso va a ver las ventajas de las desventajas. Y entonces sucede un evento y luego saca lo positivo. No es que lo saque, se le ocurre. Ese es el filtro que tiene de la realidad y eso es lo que va a ver. Que incluso muchas veces a los positivos les puede costar trabajo ver los lados negativos, ver las desventajas de las situaciones, anticipar los problemas que puede haber, pensar mal incluso, ¿no? Los negativos van a ser buenos para pensar mal, los positivos pueden ser demasiado ingenuos, demasiado idealistas. Entonces, pregúntate, ¿tú cómo eres más? ¿Eres más positivo o más negativo? El negativo va a ser el pesimista. El pesimista donde va a ver las desventajas de las situaciones, donde fácilmente va a poder identificar los problemas que puede haber, va a poder anticiparlos, va a poder sospechar de las personas, va a poder ver ahora sí los puntos negros, las desventajas que pueden tener las personas y que es muy útil también. Es como si el positivo tuviera unos lentes rosas con los cuales todo lo tiende a ver más bonito, más fácil, más sencillo. Y el negativo va a tener un filtro, una subjetividad, como si tuviera los lentes grises y va a tender a ver las cosas más grises, más oscuras, más negativas. ¿Cuál está bien? Ninguno de los dos. Son predisposiciones genéticas diferentes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que conozcas tú a qué tiendes más a ser objetivo o a ser positivo o ser negativo. Y después que lo compenses. Si tú te das cuenta que eres más positivo y que te cuesta trabajo anticipar los problemas que puede haber en un plan que hagas de trabajo o donde tiendes a pensar que la gente es buena onda y todo lo hace por su buena voluntad y después no negocias bien las cosas y se aprovechan de ti, bueno, pues entonces compénsalo y limpia tus lentes rosas para que sean lentes claritos y tú puedas percibir la realidad de una forma más objetiva y no tan subjetiva. Y por el otro lado, si tienes tú esta predisposición hacia la negatividad, hacia el pesimismo, y puedes estar demasiado enfocado en lo que no va a funcionar, en lo que no va a servir, y por eso entonces no empezar a llevar a cabo los proyectos o sospechar demasiado de las personas porque entonces qué tal que quieren algo de mí y me quieren sacar algo. Bueno, pues entonces tienes los lentes más grises y lo que conviene que hagas es que te des cuenta
y que limpies tus lentes para que incrementes tu capacidad de ser objetivo y puedas ver dentro de la realidad como es. Bueno, pues la realidad tiene ventajas y desventajas, tiene elementos que clasifico como positivos y elementos que clasifico como negativos. Por eso queremos generar esta integración. Pero fíjate cuál es tu predisposición, cuál es tu disposición natural. ¿Tienes más a ser positivo o más negativo? El agudo, ¿cuáles son los tipos negativos? Aquí los tenemos marcados con un signo de menos. El solitario es un tipo negativo que va a tender a ver las desventajas de las circunstancias, va a tender a decir que no, a conservar la energía a través de esa pasividad y de esa negatividad, a través de recluirse de las situaciones. El agudo es un tipo negativo también y que va a poder sacar esta negatividad de las mismas formas. El energético también va a ser un tipo negativo donde va a haber los posibles obstáculos, pero los va a ver para destruirlos, para embestirlos de una forma dura y directa. El agudo también puede ver estos obstáculos, pero va a generar una estrategia, como es activo, igual que el energético, va a tender a generar una estrategia laberíntica que le permita darle la vuelta a estos obstáculos, ¿no? Entonces observa si eres más negativo o positivo y qué tipo de negatividad tienes. Una negatividad pasiva como el solitario, que tiendes más a recluirte, o una negatividad aguda, donde tú puedes ver lo negativo, pero generas una estrategia compleja para poder darle la vuelta, o un tipo negativo energético, donde tú ves los obstáculos y lo negativo, pero embistes duro y directo frente a esos. Ahora sí agarras el martillo y empiezas a darle martillazos a los obstáculos para poder hacerlos a un lado. Esos son los tres tipos negativos del etagrama. Y luego tenemos los tres tipos positivos del etagrama, que son periféricos. Tenemos el sensitivo, que es un tipo de positividad adaptable, fluida, armónica, que es también una forma de fluir con las personas, como comentábamos, y es el tipo de positividad sensitiva. Luego tenemos la positividad estructurada, que va a ser, como comentamos del estructurado, que es muy mental, racional, va a ser una positividad idealista, mental, de el deber ser, cómo podrían ser las cosas. En la mente tiene este ideal de lo que podría ser y tiende a construir mentalmente cómo llegar a ese ideal y tienden a ser idealistas. Es una positividad idealista. Y luego tenemos la positividad del expansivo, que el expansivo comentábamos que es esta emocionalidad extrovertida y que va a tender, por ejemplo, a ser muy social y entonces ver a lo positivo de las demás personas, va a tender a desear acercarse hacia ellos, va a tender a emocionarse también por eso con las diferentes actividades que puede realizar y generar esta pasividad intermitente donde empieza a hacer cosas, pero después con todo el entusiasmo y con toda la positividad y con toda la ingenuidad, y después ya no le alcanza la energía para terminar de hacerlas. Y esos son los tres tipos positivos periféricos. Recuerda que te vas a encontrar en uno de estos 6 periféricos. Después hablaremos sobre el central, que es el carismático, que también es positivo. Va a ser generalmente un tipo secundario. Y el tipo de positividad del carismático es una positividad idealista, soñadora, ingenua, incluso infantil desde cierta perspectiva. Va a ser el más positivo de los positivos y va a poder idealizar con un va a tender a ver lo positivo de todas las personas y va a tender esta característica como infantil e ingenua. Entonces, estos son dos de los elementos centrales que van a configurar
la energía que va a tener cada tipo. Cada uno de estos 7 tipos y cada uno de estos 6 tipos periféricos del cual tú vas a encontrar cuál tienes la predominante en ti y en las demás personas, o incluso ya con esta introducción tal vez ya veas más o menos por dónde vas. Cada uno de estos lo que va a dar sus características genéticas y esta predisposición de nacimiento va a ser el cuerpo, el código genético, el tipo y la cantidad de energía que genera. Tú fíjate cuál es de forma predominante la cantidad de energía que generas. Generas una energía más activa o más pasiva, una energía más positiva o más negativa. Insisto, ninguna es mejor que ninguna otra. Simplemente es cuál de estas son las que tú generas. Y así culminamos con la introducción al heptagrama, donde vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes sesiones cada uno de estos tipos para que te puedas encontrar a ti, para que te puedas comprender y puedas igual comprender a todas las demás personas. Muchísimas gracias, que tengas un gran día, fin de semana y nos vemos.